¿Te imaginas tener un indicador que combine lo mejor de dos mundos, tendencia y ciclo, para darte señales que puedas aplicar a tu operativa? Eso es justo lo que hace el Shaft Trend Cycle, o el más conocido como STC. El STC es un indicador técnico tipo oscilador desarrollado a finales de los 90 por el trader Doug Shaft con el objetivo de mejorar a los promedios móviles tradicionales añadiendo análisis de ciclo. En esencia, toma elementos del MACD, concretamente lo que serían las dos medias móviles exponenciales, y del estocástico, el oscilador de sobrecompra y sobreventa, para identificar tendencias y posibles giros de forma más rápida que el MACD por sí solo. Originalmente se diseñó pensando en el mercado de divisas, es decir, el Forex para scalping, pero se puede aplicar a día de hoy para cualquier mercado, sea Forex, índices, criptomonedas, acciones y en cualquier temporalidad, desde gráficos intradía hasta diarios o incluso semanales. Como oscilador, el STC fluctúa entre 0 y 100. ¿Qué significa esto? Que interpreta la fuerza y velocidad de los movimientos de precio en una escala porcentual. Por lo general, los valores están por encima de 75 suelen indicar un mercado sobrecomprado, es decir, posible techo o agotamiento de la tendencia alcista. Mientras que valores por debajo de 25 señalan todo lo contrario, es decir, un mercado sobrevendido o que esté en un posible suelo o ya se esté agotando todo lo que es el movimiento bajista. Una lectura alrededor de 50 indica un terreno neutro, es decir, por encima de 50 el sesgo es alcista y por debajo es bajista, pero realmente no está claro el movimiento concreto en ese punto. En otras palabras, el STC nos ayuda a identificar la tendencia. ¿Está el mercado subiendo o bajando? Es un poco la respuesta que te puede dar. Y también avisar cambios cuando esa tendencia podría estar llegando a perder fuerza. Todo esto con más anticipación que el MACD convencional. Entonces, gracias a ese componente cíclico que acelera las señales. Antes de entrar en detalles, ten en cuenta que ningún indicador es infalible. El STC es una herramienta muy útil para adelantar posibles giros y confirmar tendencias, pero no debe usarse de forma aislada o única. Lo ideal es combinarlo con otros análisis, es decir, acción del precio, análisis técnico, volumen, noticias, otros indicadores, etc. La estrategia que te funciona a ti. ¿Para qué? Para minimizar el porcentaje de fallo. Dicho esto, vamos a desglosar cómo funciona este indicador, sus parámetros clave, cómo configurarlo según tu estilo de trading y hasta cómo podríamos mejorarlo aún más. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, vamos a añadir el indicador. Cuando vamos a la pestaña de indicadores, ponemos el STC Indicator a Better MACD de Cheyenne Kien. Por esto es lo que ya conoces, lo que ya vemos, entonces nos vamos a la configuración que vemos aquí. ¿Vale? Estos son los parámetros configurables. Entonces, cada uno ajusta un aspecto del cálculo del indicador. Entonces, vamos a ver uno a uno de manera sencilla y vamos a explicarlo para que se puedan entender. El primero, que es la longitud. Es el periodo principal que utiliza el STC para sus cálculos cíclicos. Entonces, básicamente, ¿cuántas velas considera para calcular los ciclos de tendencia? Un valor típico por defecto es 12, que es el que tenemos en el ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que tiene 12 periodos para suavizar la serie del MACD. ¿Esto qué hace? Lo que hace es determinar la ventana, por decirlo así, de barras para buscar mínimos y máximos en el cálculo interno del oscilador. Si aumentas la longitud, por ejemplo, de 12 a 20, el STC se volverá más suave y más lento. Filtrará más ruidos, pero tardará más en reaccionar. Si por el contrario la disminuyes, por ejemplo, de 12 a 5, ¿qué es lo que hará? Que sea mucho más rápido, pero a la vez sensible. Es decir, estará detectando ciclos cortitos, pero con más probabilidad de falsas señales. En resumen, este parámetro controla el horizonte temporal del ciclo que analiza el STC. Luego tendríamos la fast length, o la longitud rápida, ¿no? Esto es la media móvil exponencial rápida que usa el indicador en su componente del MACD, ¿vale? La parte que hemos dicho que coge del MACD. Por defecto suele ser de 26, por decir así, la medida a corto plazo. Entonces, ¿esto cómo impacta, ¿no? ¿Cómo de alguna manera afecta a tu indicador? Esta fast length lo que determina es qué tan sensible es el STC a los cambios recientes del precio. Un valor pequeño, por ejemplo, que pusieras 10 o 15, hará que el STC reaccione antes a movimientos pequeños, que sería más ideal para scalping, quizá. Mientras que un valor mayor, es decir, 30, 35, lo hará más lento porque está promediando más barras. Esto lo podríamos ir cambiando, lo podemos ir viendo in situ.
Esta combinación con el slow length, que esto lo vamos a explicar ahora, pues te ayuda a ajustar un poco lo que sería la velocidad del componente del MACD interno que vamos a comentar ahora. Por otro lado, el slow length o la longitud lenta es la media móvil exponencial lenta del MACD interno. Entonces suele venir en un valor de 50 por defecto y representa lo que sería la tendencia de más largo plazo. ¿Qué es lo que hace? Pues al ser la media lenta, un valor alto, 50, 75 o 100, lo que hace es que captura tendencias más amplias y actúa de ancla, por decirlo así, del indicador. Mientras que un valor más bajo, por ejemplo aquí puedes ver perfectamente, o va a hacer a nivel de ancla, pero si cogemos un valor más pequeño, hará que el STC se centre en tendencias más cortas. Entonces, la relación entre el fast y el slow es súper importante. ¿Por qué? Porque el STC básicamente calcula un MACD de estas dos EMAs, así que la fast length más pequeña y el slow length más grande, significa que el STC será más sensible porque la EMA rápida se mueve mucho, más rápido que la lenta. Si ambos son más grandes, el STC lo que hará es enfocar movimientos más generales. En definitiva, el fast slow length juntos lo que hacen es determinar la escala del tiempo de la señal de tendencia que detecta el STC a la hora de operar. Luego, otro tema que tenemos es el factor AAA, ¿vale? O lo que sería también el factor de suavizado. Este curioso parámetro es en realidad lo que hace el suavizado exponencial que usa el STC. Por defecto viene de 0,5, es decir, suavizado del 50%, porque esto va entre 0 y 1, ¿no? ¿Qué significa? Pues básicamente es parecido a un coeficiente de velocidad para las curvas internas del indicador. Un valor de 0,5 es un balance estándar. Si subes este factor más hacia 1, por ejemplo ponemos un 0,8, el STC aplicará menos suavizado. Reaccionará aún más rápido a lo que son los cambios, pero con oscilaciones más bruscas, como se puede observar aquí abajo. Si lo bajas más hacia 0, por ejemplo un 0,3, lo que le estás metiendo es más suavidad a los movimientos, es decir, va a ir más lento y filtrará más ruido, pero te puede retrasar las señales y volverse al final un MACD estándar. Entonces, en términos técnicos, el AAA, o este factor de suavizado, controla la suavidad final del ciclo. Es como el multiplicador en la fórmula que promedia, de alguna manera exponencialmente, las interacciones del cálculo. Para no liarte, déjalo en 0,5, si no estás seguro, lo puedes dejar en el parámetro por defecto, el cual es un buen punto intermedio, pero ten en cuenta que vas a poder ajustarlo para afinar cuánto damping, por decirlo de alguna manera, o amortiguación quieres en las señales que luego posteriormente te dé. Luego, por último, tenemos lo que son las entradas en línea de estado, que es esto de aquí, que es el hecho de que quieras ver los valores aquí, en el indicador. Si lo quitas o lo pones, lo único que hace es quitarlo. Es meramente estético, no tiene más. Ahora que ya conocemos qué es lo que hace cada parámetro, queda claro que el STC pues, es bastante personalizable, ¿vale? Dentro de lo que nos permite el indicador y para lo que fue diseñado. Y está genial, ¿vale? Porque podemos adaptarlo a distintos estilos de trading, que es lo importante, ¿no? Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es configurar este STC para las 3 modos de trading que hay más estándar, es decir, tanto el scalping como el intradía como el swing. Y así podrás sacarle máximo partido independientemente de tu estilo. Es decir, no va a ser como una estrategia, pero es una manera de que tengas un punto de partida para empezar, si eres más scalper, si eres más intradía o eres más swing. Como sabes, no todas las operativas son iguales, entonces un scalper de 1 minuto pues busca reacciones ultra rápidas, por decirlo así, mientras que un swing trader en gráficos diarios pues prefiere señales más filtradas y fiables con menos ruido. Entonces el STC se puede de alguna manera personalizar, calibrar, como quieras, para cada caso, ajustando lo que son los parámetros que acabamos de describir. Entonces, te voy a enseñar los 3 escenarios y cómo lo vamos a configurar en cada uno. Entonces, empiezo por el scalping, que sería pues una temporalidad más o menos entre 1 y 5 minutos, no más. Entonces, en scalping lo que necesitamos es una velocidad máxima de señal, que sea lo más rápido posible, porque operamos movimientos muy breves. La idea es adelantar giros en marcos de 1 a 5 minutos. Entonces, ¿cómo logramos que el STC de alguna manera vuele, ¿no? Sin que nos meta demasiado ruido? Pues podemos acortar un poco sus parámetros. Por ejemplo, la fast length la podemos poner más baja y un slow length también algo más bajo de lo habitual. En lugar del 23.50 que vendrían, que son los valores estándar, pues pondríamos, por ejemplo, una fast de 10 y podríamos poner un slow de 20. Esto hará que el componente del MACD subyacente de alguna manera reaccione a cambios muy cortitos de precio.
De hecho, algunos traders he llegado a ver que lo configuran con un 3-10. Imagínate la rápida con un 3 y la lenta con un 10. Y de esa manera detectar ciclos lo que son hiper breves, ¿vale? Pero en activos muy volátiles, tipo criptomonedas. Lo que pasa que son operaciones que sinceramente son muy arriesgadas. Pero ojo, que mientras más bajes estos periodos, de alguna manera más nervioso se va a volver el indicador. La longitud, también conviene ajustarla, ¿vale? A este rango temporal breve, ¿no? Podríamos reducirla a 10 o incluso a 8. Entonces, si lo ponemos a 8, por ejemplo, para ponerla más restrictiva, una longitud de 8 pues significa que el STC va a mirar solo las últimas 8 velas para normalizar sus valores, lo cual puede dar un balance entre rapidez y no pasarse tampoco demasiado sensible. Con longitudes menores a 10, el STC oscilará más cerca de extremos rápidamente después de un mini movimiento de precio. Luego el factor de suavizado, pues puedes dejarlo perfectamente en 0,5 o incluso subirlo un poco, ¿vale? A 0,6 por poner algo más, por si quieres te lo retraso. Al aumentar hacia 1, lo que estás haciendo es quitar el suavizado, lo cual en el scalping puede parecer bueno porque no diluyes la reacción. Pero cuidado, hay que tener un tema muy en cuenta. Un STC si casi suavizado en un minuto puede parecer directamente pues, como un electrocardiograma de lo errático. Entonces, personalmente, para scalping recomiendo mantener el AAA o el factor de suavizado lo más cercano al valor por defecto, es decir, 0,5, 0,6, 0,4, no más, para no perder completamente lo que sería el filtro de ruido del indicador. En scalping también es súper importante acompañar el STC con otras referencias, por ejemplo, mirar una EMA de 20 en el precio para saber la microtendencia instantánea o utilizar el volumen. Debido a la sensibilidad de este setup, obtendrás muchas señales y la clave es saberlas filtrar. Por eso lo que comentaba al principio de no dejarte llevar solo por un indicador, ¿no? Un truco, por decirlo de alguna manera, es operar a favor de la tendencia mayor. Si en 5 minutos tienes al precio claramente por encima de, digamos, una EMA de 200, pues prioriza solo las señales alcistas del STC cuando de alguna manera salga de la sobreventa, ¿no? Y evita las bajistas o viceversa. Así reducirás de alguna manera las entradas contra tendencia fuerte. Entonces, en resumen, parámetros cortos y mucha disciplina para diferenciar señales válidas del ruido. Venga, pasamos a una temporalidad mayor, en este caso intradía, es decir, nos vamos a centrar en lo que serían gráficos que van desde los 15 minutos hasta una hora. En este caso, lo que buscamos es un equilibrio entre la respuesta ágil y confiabilidad. Aquí, el STC estándar suele funcionar bastante bien con pocos retoques. De hecho, los valores por defecto fueron pensados originalmente para detectar ciclos en diario o en intradía, así que son un punto de partida bastante sólido, aunque también se configuró para scalping, como os comenta. Entonces, para intradía, en Forex o en índice se podría usar una fast de 23, una slow de 50, sería una longitud de 10 y el factor de suavizado en 0,5. Aquí está. Este sería la configuración, digamos, más normal, ¿vale? Las señales típicas serían el STC saliendo de la zona baja, pues sube de 25 a 40, por ejemplo. Entonces sería el posible inicio de un swing alcista. El STC girando a la baja cerca de 75 sería igual a un posible final del rally intradía y comienzo de una corrección bajista. Siempre es útil comprobar si al mismo tiempo, al MACD tradicional o el RSI, por decirlo así, dan alguna confirmación, pero a menudo verás que el propio STC se adelanta un par de velas, y de ahí esa es su gracia, de que se adelante un poco más. Y si quieres afinarlo más para intradía, puedes experimentar ligeramente con los parámetros, por ejemplo, criptomonedas que son más volátiles, incluso en 15 minutos, y poner una fast de 9 y un slow de 30, por ejemplo, manteniendo la longitud en 10. Esta no la tocaría. Entonces esto lo que hace es que el STC sea un pelín más reactivo a cambios rápidos, típicos de criptomonedas, pero sin volverse loco. Otra opción, si operas índices en una hora, por ejemplo, sería mejor poner un slow mayor, como por ejemplo de 50 o 60, para que de alguna manera te dé un mejor contexto de tendencia. Un intervalo razonable, pues una fase entre 10 y 20 y un slow entre 30 y 60 para la mayoría de mercados intradía, ajustando según la volatilidad del mercado que vayas a utilizar. Y la longitud podría subirla de 12 a 15 si notas que el STC te da demasiadas señales y quieres que abarque un poquito más de barras en su ciclo, para que no sea tan reactivo. Lo importante en intradía es que el STC te sirva para confirmar tus setups. Por ejemplo, estás en un gráfico de 30 minutos esperando un rompimiento al alza en un rango. El precio empieza a despegar y simultáneamente el STC cruza de 50 hacia arriba con fuerza
y color verde. Esa confluencia puede darte confianza para entrar en largo, sabiendo que tanto precio como el indicador de ciclo apuntan al inicio de una tendencia intradía alcista. O a la viceversa, si estás en una tendencia y el STT capta el 80 y empieza a curvarse hacia abajo mientras aparece pues una vela doji, por ejemplo, quizás te alerte de que viene un pullback. En intradía, aún más que en scalping, conviene filtrar con la tendencia mayor. Puedes, por ejemplo, mirar el STC en 4 horas para ver la dirección general del precio y solo tomar entradas que vayan en esa dirección. Así combinas un timing más fino, que sería el de 15 o 30 minutos, con una temporalidad más sólida, más estable, que sería la de 4 horas. Entonces, en resumen, para intradía, el STC se suele usar con parámetros estándar o ligeramente modificados. Es suficientemente rápido para darte buenas entradas y salidas en el día, filtrando muchas trampas. Aún así, pruébalo en distintos activos. Cada par o índice pues tiene su ritmo, por decirlo así, entonces cada uno hay que adaptarlo a su manera. No temas en optimizar un poco los números y backtestear visualmente si con esos valores hubieras capturado mejor los giros en tu activo preferido. El STC es flexible, así que totalmente aprovéchalo. Venga, y ahora vamos con el swing. Para swing trading, en 4 horas, diario o incluso semanal, el foco, pues aquí cambia un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí privilegiamos la fiabilidad de la señal sobre la rapidez o la velocidad. Buscamos movimientos más grandes, tendencias de días o semanas y queremos que el indicador ignore, por decirlo así, el ruido de las variaciones pequeñas. Por lo tanto, ajustaremos el STC para que sea más lento y estable. ¿Cómo? Pues principalmente usando periodos más largos. Por ejemplo, podemos venir a la configuración y ¿qué vamos a colocar? Pues en el tema de longitudes podríamos poner un valor que vaya de 25 a 50, tranquilamente, que vamos a poner 40, por decirlo así. Una fast de 50 y el slow lo podríamos poner fácilmente en 100. A ver qué nos da. Vale, aproximadamente. Claro, piensa, colocando 100, esto hace que el indicador considere tendencias de unas 50 a 100 sesiones. Aproximadamente, no sé, 2 meses, fácilmente, ¿no? Quiero decir, es mucho. Entonces, no te va a estar dando señales a cada rato, ni mucho menos, más bien te indicará los grandes puntos de inflexión. Entonces, algunos traders recomiendan incluso configuraciones tipo Fast 50 y el Slow de 150, es decir, subirlo aún más, o similares, para captar incluso ciclos económicos, de alguna manera más largos. Entonces la idea es, cuanto mayores sean estos parámetros, más macro será la tendencia que detecte el propio STC. También tiene sentido aumentar lo que sería la longitud del ciclo. La longitud del ciclo está en 25, el STC calculará sus sobrecompras o sobreventas mirando un rango más amplio de velas, pues cada un mes de datos para normalizar, en este caso si estuviéramos casi en un día, ¿no? Esto lo que hace es suavizarlo mucho más. Por ejemplo, si el precio tiene una semana de volatilidad dentro de una gran tendencia, un STC con longitud de 20 casi ni se inmutará por ese ruido. Te seguirá pegado arriba, indicando una tendencia alcista, evitando engañarte con retrocesos pequeños, de ahí que te los filtre. Una longitud más baja de 10 en diario, en cambio, quizás hubiese bajado a 50 antes de ese pullback y de alguna manera te podría haber dado una falsa señal o incluso confundirte. Luego el factor de suavizado o el AAA podrías incluso bajarlo un poco a 0,3 más o menos para sumar suavizado. Pero con el slow fast grande y longitud grande, pues honestamente, factor de suavizado de 0,5 ya de por sí resultará en una curva bastante amortiguada. Así que no es crítico tocarlo, ¿vale? Solo si ves que aún está muy errático para tu gusto, en velas que vayan desde 4 horas a un día, pues puedes reducirlo ligeramente si lo consideras. Por supuesto que no hay una única configuración mágica para swing. Entonces te recomiendo que ajustes los números a la naturaleza del activo. En criptos, igual una fast de 50 y una slow de 100 va bien, pero en índices tradicionales, que son algo menos volátiles, pues tal vez un 23.50 siga funcionando decentemente en diario. No sé. Piensa que cuanto más tranquilo sea el mercado, menos necesitas alargar los periodos y más lo podrías acortar la longitud. Entonces, con estos parámetros, ¿el STC habría capturado los grandes giros de los últimos años en este gráfico? Si la respuesta es sí, los muestro sin demasiados retrasos y muchos falsos. Entonces lo que tienes es una buena configuración. Llegados a este punto, ya conocemos el STC a fondo, que es pues cómo configurarlo y aplicarlo. Entonces ahora lo que surge es un poco la pregunta, ¿no? De ¿podemos hacerlo todavía más eficaz o adelantado? La respuesta es sí. El STC se puede mejorar o incluso complementar incorporando otras capas de información, añadiéndole
más información o que obtenga más información para que te lo muestre en el STC. Más que el STC, que por sí solo pues, utiliza el precio a través de las EMAs y del tiempo, que sería la parte cíclica. Entonces podemos añadirle más criterios para filtrar sus señales o hacerlas incluso más tempranas, hacerlas más rápidas. Para ilustrar una mejora de forma más práctica y didáctica, vamos a añadir una de las mejoras, que es añadir un filtro de volumen. ¿Vale? ¿Por qué el volumen? Pues porque, como sabrás, cuando un movimiento de precio va acompañado de un volumen inusualmente alto, suele ser más significativo, es decir, hay combustible de verdad impulsando y moviendo el mercado. En cambio, un movimiento sin volumen puede ser una falsa alarma que no tendrá ningún tipo de continuidad. Incorporando el volumen al STC, ¿qué es lo que logramos? Pues aumentar la sensibilidad y que se vuelva más conservador, se volverá más estable porque tiene otro factor más para filtrar y para indicarte su valor. En resumen, lo que buscamos en este STC con volumen es que nos dé señales más fiables porque confirmamos que hay participación del mercado por detrás. Estamos añadiendo un valor más y con suerte pues lo anticipamos. A continuación te presento un ejemplo de código PineScript que implementa un STC con ajuste por volumen. Básicamente es el STC estándar al que le añadimos una modulación en función del volumen relativo. El objetivo es que veas cómo se puede programar esta idea en TradingView y, por supuesto, cómo interpretar luego el resultado. Para el código dejaré el enlace a Mega o cualquier plataforma para que lo puedas descargar. Es para no dejar todo el código en la descripción, ya que a YouTube parece que no le acaba de gustar con otros vídeos donde lo hice. Pero tal cual lo descargas, en la opción de editor con el PineScript lo pegas y lo añades al gráfico. Ahora yo voy a coger el código, nos venimos al editor de Pine y vamos a coger... Entonces, a diferencia del otro, ahora vamos a ver qué es lo que se ha añadido aquí. Estos 4 valores son los mismos, son los estándar, son los que hay. Luego lo que se añade es la parte de volumen, que es la parte que hemos añadido de más. Estos 4 parámetros funcionan exactamente igual que como funcionaban en el otro indicador. Entonces, ¿qué hemos añadido? Lo primero, el periodo, que serían las velas. Entonces, imagina un contador de público en un estadio. Pues en este caso no me vale mirar solo hoy, sino lo que hago es que comparar con la media de asistencia de los últimos X partidos, ¿no? Pues en trading hacemos lo mismo. Calculamos, en este caso lo que está calculando es el volumen promedio de las últimas X velas. Este X es este 20. Así sabemos si hoy hay más o menos gente de lo habitual de los últimos 20 días, las últimas 20 velas, si es que es de un día, si es de una hora, es de las últimas 20 horas. A esa media se le suele llamar el volumen medio, o en inglés es lo que sería el Average Daily Trading Volume, que sería el ADTV. ¿Pero cómo se utiliza? Pues mira, para operaciones scalping, aquí tendrías que poner de 50 a 100 velas para captar un bloque típico del día. En temporalidades de 15 minutos a 60 minutos, pues pondrías de 30 a 60. Y en diario pondrías 20 días, que es aproximadamente un mes bursátil, 20-22, que es un estándar muy usado. Cuanto más grande el periodo, más estable será la referencia y, por ende, menos sustos con lo que serían días raros, por decirlo así. Cuanto más pequeño, más sensible a los cambios recientes, sin más. Luego el peso, que es esta parte de aquí, sería de alguna manera como el dial, ¿no?, que hemos añadido para que ajustes cuánto influye el volumen en el STC. Si pusiéramos un 0, estaría apagado. Entonces, de esta manera, digamos que es como si no tuviéramos MACD. Es decir, cuando lo tenemos en 0, si los parámetros coincidiesen, el MACD, el STC sería exactamente el mismo. Piensa en el volumen como si fuese un megáfono, ¿vale? Entonces el periodo lo que decide es qué consideras el volumen normal y el peso decide cuánto subes el volumen del megáfono, ¿vale? Es un poco por hacer una analogía, ¿no? Entonces, ¿qué cambia en la práctica? En la práctica, si hoy hay más volumen que la media, verás que el STC tiende a moverse antes y con más decisión, es decir, de alguna manera hay mejor confirmación del movimiento. Si hay poco volumen, el STC de alguna manera se contiene y filtra amagos. Esta idea de confirmar con volumen es un principio clásico, ¿vale?, del análisis técnico. Entonces, también me gustaría enfatizar un consejo, que es el tema de practicar y observar. Es decir, ahora que sabes cómo funciona el STC, tómate el tiempo de aplicarlo
lo que serían gráficos históricos, identifica cómo habría guiado tus trades y combina sus señales con otras herramientas que uses y encuentra esa sinergia. Verás que usado con criterio, el STC puede ser un aliado potente, ya sea que hagas scalping en Forex, intradía en índices o swing trading en criptomonedas. Su habilidad, por decirlo de alguna manera, para oler las tendencias emergentes te puede ayudar a entrar antes en los movimientos buenos y evitar confiarte con movimientos débiles. El STC es un indicador versátil y ahora lo dominas a un nivel que incluso pocos conocen. Ahora ya sabes las entrañas del indicador, cómo ajustarlo a este estilo y hasta una versión incluso mejorada. Como trader te diría, la clave está en la práctica. Entonces usa este conocimiento, pruébalo en tu análisis diarios y hazlo parte de tu estrategia si encaja con tu forma de ver el mercado y de operar. Estoy seguro de que con la conversión que has ganado hoy podrás aumentar tu confianza a la hora de entrar en los mercados. ¿Qué te ha parecido el indicador? ¿Cuál quieres que sea el próximo? Indícame en los comentarios y sobre todo, haz clic en este indicador que lo estuvimos modificando y nos quedó brutal.